conocen, algunas cositas ahí que he mejorado y con el objetivo de que ustedes lo tengan mucho más comprensible. Y ahora, pues que actualmente, una vez que se haga este training, mini training, le llamamos nosotros, de afianzar conocimiento, ustedes puedan realizar una evaluación posterior, ¿vale? Me supongo que ya esto ya se lo explicó el Estuardo, y pues el objetivo actual es que podamos mejorar esos puntos débiles que captamos la última ocasión que nos reunimos en el ciclo de OLE, para que podamos tener pues herramientas necesarias al momento de enfrentarnos con los médicos de cabecilla que generalmente ustedes miran, igual que mi persona. Hoy vamos a tener dos temas que son de relevancia. Primero es tener claro cuál es el perfil del paciente de cáncer de próstata metastásico, castración resistente. Y segundo, una vez que tengamos claro ese perfil, podemos realizar la captación de los pacientes a través de las guías radar. Son las dos cosas que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Creo que Estuardo les mandó la presentación completa que vamos a tener en el resto de la dinámica. ¿Estamos bien hasta ahí? Pantalla. Sí, adelante. Vale. Ya yo no veo la pantalla aquí. Recordándoles únicamente la importancia del por qué el cáncer de próstata, ¿verdad? Una patología de real relevancia, de alto impacto mundial en la salud pública. El conocimiento de esta enfermedad ya saben que debe ser el dominio de todos los especialistas en la rama y los subgrupos que generalmente hacemos enfoque, ¿verdad? Para tratar a este tipo de pacientes. Urólogos, oncólogos, cirujanos, etcétera. De esta forma, tener de forma sencilla, identificar, tratar y seguir a estos pacientes. ¿Cuál es el objeto actual? Que reconozcamos cómo refrescar estos conocimientos que ya tenemos, reconozcamos la definición de qué es una castración resistente en cáncer de próstata, y una vez que lo tenemos claro, pues podemos hacer uso de los ensayos clínicos con los que nosotros defendemos la molécula en el mercado. Terrain, Prevail y Affirm, que van a ser tres temas que vamos a ver posteriormente. Valorar a través de Terrain, Prevail y Affirm, y haciendo una comparación indirecta con la competencia, que es abiraterona, las ventajas que tenemos nosotros del no uso de esteroides, y al finalizar, pues identificar las variables de los estudios para defender nuestra molécula. Relevancia de importancia: la presentación clínica del cáncer de próstata rara vez va a producir síntomas, esto ya se lo he explicado en otras ocasiones. Sin embargo, cuando el paciente... Antonio, te habla Fabio, disculpa que te interrumpa. Claro, Fabio. Es que no sé si alguien de los participantes tendrá activado el micrófono o algo así, pero se escucha mucho ruido de fondo, silla, no sé qué es más, pero si de repente alguien pone atención a eso para que apague el micrófono. Vale, que le pongan silencio. El único que está activo es el mío, que hay algo de ruido, pero no es excesivo. Sí, disculpe, Antonio, yo no logro ver la pantalla. ¿Usted todavía le está compartiendo su pantalla? Sí. Yo tampoco, Costa Rica. A ver, vamos a ver. ¿Lo están viendo? Negativo. ¿Pueden ver la presentación todos? Sí, presentación clínica. No, que si pueden ver la presentación todos, que están preguntando de que no la miran. Yo no. Sí, buenos días, habla Hugo. Hugo, ¿qué tal? Yo no la veo. Entonces solo unos cuantos la pueden ver. Hay una opción en la tablet que dice ver presentación. Sí, actívenlo, porque yo la tengo ya activada, la presentación está compartida para todos. Sí, la verdad es que si algunos logramos ver y otros no, ha de ser algún tema de su herramienta, de su tablet, porque si la presentación no estuviera habilitada, ninguno la podríamos ver.
Bueno, prosigo, todos ya la pueden ver, ya localizaron el cuadrito donde dice ver presentación. Yo la tenía activada, se veía, pero ahora ya solo se ve la ruedita ahí donde dice tu nombre y dice abajo dice grabando la llamada, pero eso se puso solo. Qué extraño. No sé si será por la grabación, Antonio. Si quieren, dame un minuto, consulto con Wilson y si no, paro la grabación. Permitido. La presentación activa. Aquí está ya Wilson con nosotros. A ver, un momentito. ¿Quién es? Guatemala. Vamos por orden, ¿sí? Guatemala puede ver la presentación, ¿sí o no? Buenos días. Yo sí la tengo. Andrea no la tiene. Ok. Los dos están conectados con su tablet. Estamos, pero si no, aquí la miramos en una sola. No hay problema. Entonces, Guatemala no hay problema. ¿El Salvador? ¿La logras ver, Daniel? Yo la logro ver. Va. Honduras no lo veo conectado, ok. Nicaragua, ¿podemos ver la presentación? Yo sí. Sí, perfecto. Ok. Costa Rica, Luis Diego, ¿ya la pudiste ver? Ya, ahora sí, ya lo resolví. Ahí hay un cuadrito a la derecha abajo. Ah, va. Y que hay que ocuparlo para que salga la presentación. Perfecto. ¿Panamá la logra ver? José Luis. Yo la logré ver Ibis de Dominicana. Ah, ok, perfecto. Ok, perfecto. Bien, entonces no hay problema. Estamos todos, podemos seguir. Adelante, Antonio. Disculpa la interrupción, ¿sí? Antonio, ¿te escuchamos? Ahora sí me escucháis. Sí, ahora sí, perfecto. Me había puesto en mudo yo mismo. Pero Ahora sí, listo. vale. En la presentación clínica les había comentado, ¿no?, que rara vez produce síntomas y lo que se hace de importancia es entender que hasta que haya extensión de la enfermedad, el paciente va a tener síntomas relevantes. En el caso de la metástasis, dolor, pérdida de las ganas de hacer las cosas, fracturas y el síntoma según donde esté localizada la metástasis. A través de eso nosotros hacemos el diagnóstico, ¿verdad?, de cáncer de próstata de las diferentes formas. El uso de las guías radar es donde yo me voy a enfatizar el día de hoy, que es para el paciente con diagnóstico de cáncer de próstata que tiene metástasis o no tiene metástasis. Y posterior pues viene el resto de los exámenes, la historia clínica y las evaluaciones que hacen los clínicos para poder llegar al diagnóstico final de cáncer de próstata. Esta parte de acá no la voy a tocar. El estándar de oro sigue siendo la biopsia transrectal de próstata, guiada por ecografía. Ya saben, siempre se los repito, no hay paciente que nosotros debamos de tener en terapia que no deba tener biopsia. Todos los pacientes que nosotros tengamos con tratamiento, ya sea hormonal o un bloqueador de receptor androgénico,
debe de tener biopsia. Esto lo menciono únicamente para tenerlo en cuenta en todo momento. Los métodos de imagen de interés, la gamografía ósea, que solo nos va a ser útil para el estadiaje de forma inicial, obligada en todos los pacientes al diagnóstico, y posterior cuando el PSA es mayor de 10 y en el riesgo intermedio y alto. La tomografía nos va a ser útil también para el estadiaje en el paciente de alto riesgo con enfermedad localmente avanzada. Y la resonancia magnética multiparamétrica, ¿verdad? Esta sí nos va a ser útil al momento del diagnóstico. ¿Qué dicen las guías radar? ¿Qué evalúan, verdad? Habíamos comentado antes de que para pasar más o menos a la progresión tienen que haber pasado 23,7 meses, es el tiempo medio, para que un paciente progrese estando únicamente con ADT. ADT se refiere al uso de terapia hormonal, inyectable. La enfermedad metastásica a menudo puede ser asintomática. Obviamente, cuando es asintomática, el a menudo se refiere a más del 90% de los casos. Esto hace de que el clínico, ya sea urólogo o bien oncólogo, pase desapercibido de que el paciente tiene una metástasis y obviamente pues lo califiquemos y lo clasifiquemos mal al paciente. De esto, el 32% de los hombres con enfermedad asintomática, cuando se hicieron las guías radar, realmente tenían pruebas de metástasis mediante gamografía ósea, resonancia magnética multiparamétrica, TAC o PET. Lo que significa que tenemos que agarrar todos los pacientes que realmente nos consideramos nosotros que son M0, o sea que no tienen metástasis, reevaluarlo y de esa cantidad, por decir una cifra, 15 pacientes, realmente 10 de ellos pueden tener metástasis y 5 ser no metastásicos. Ese es el objetivo de la guía radar. Antonio, disculpa. Pónganle en voz baja al micrófono para que no se haga eco. Díganme. Te puse un mensaje en el chat. Disculpa, yo como se voy a hacer preguntas bien básicas porque es mi primer contacto de entrenamiento. Quiero saber si tú tienes monitoreada cuál es la incidencia y la prevalencia de cáncer de próstata en Centroamérica. Todo eso lo tenemos. Me imagino que cuando te den ese tema te lo va a dar, creo, Alejandra. En su momento te lo va a comentar. Esto no lo toqué de entrada porque ya pues a los muchachos no es el objetivo final de ellos a esta altura. Pero está, ¿oíste, Carla? Ok. Vale. ¿Por qué se desarrollan las recomendaciones de la guía radar? Ya les había comentado antes, ¿verdad? Estadificación primaria, porque no se tiene en cuenta el seguimiento después de utilizar algún bloqueador ni los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Qué significa estadificación primaria? Lo que les comentaba. Gamografía ósea al inicio, posteriormente los pacientes entran a un tratamiento definido, ya sea quirúrgico, hormonal o radioterapia, y posteriormente el paciente debe de tener un control. Sin embargo, no lo hacemos, a eso se refiere. La mayoría de las guías no tienen recomendaciones específicas para evaluar la metástasis de tejido blando o ganglios linfáticos. Sin embargo, en la actualización radar actual, ya estos dos datos ya cambian. Ya la resonancia magnética multiparamétrica o el PET scan, cuando la enfermedad es tan mínima o oligometastásica, ya han modificado esta definición. En los pacientes con metástasis castración resistente del paciente que tiene cáncer de próstata, el 90% de las lesiones están ubicadas en el hueso y el restante lo van a ubicar en ganglio linfático. Por eso es el énfasis de realizar gamografía ósea al inicio para saber si el paciente estaba limpio o no, a los 3 meses y posteriormente, según este control, ya evaluamos el espaciamiento. El paciente que tiene cáncer de próstata metastásico se asocia con, obviamente, mal pronóstico y supervivencia global reducida. Este es el objetivo real por el cual nosotros debemos de identificar precozmente al paciente, en metastásico o no metastásico.
la detección temprana del paciente que tiene metástasis, castración resistente, ayuda a tomar decisión clínica. Otro de los objetivos relevantes de la guía radar. No es lo mismo que tratemos a un hormonosensible metastásico que a un castración resistente metastásico, porque ustedes ya saben de que cada uno tiene un brazo de tratamiento totalmente diferente. Y obviamente nosotros vamos a amparar a los ensayos que ampara cada una de las indicaciones. De esta forma, para el paciente que tiene un riesgo bajo o intermedio de progresar, debe recibir exploraciones no necesarias. O sea que le hacemos al paciente que no lo requiere las exploraciones. 1 de cada 3 hombres con presunción asintomática de no metastásico, en fase castración resistente, se observa realmente al aplicar estas guías que sí tienen enfermedad metastásica. El 32% de la falla en la detección para la detección de la enfermedad metastásica, ¿de quién depende? Obviamente de nosotros que llevamos el control de los pacientes y del ensayo o estudio que nosotros dirijamos a ese paciente. No voy a mandarle a hacer un paciente radiografía simple, ¿verdad? Como les comentaba yo antes, si tengo en mi unidad o en mi institución centellograma, resonancia magnética multiparamétrica. Entonces tenemos que confinar el diagnóstico a lo que estamos buscando. Más pacientes tienen enfermedad metastásica de lo que se aprecia. Subdiagnóstico. Recuerden, este subdiagnóstico andamos rondando cerca del 35% más o menos. Al final, ¿cuál es la recomendación? Y vamos a hacer estas preguntas, ¿verdad? Primero, ¿a quién debemos someter a una exploración de imágenes? ¿Qué modalidad de imagen es la que se prefiere? TAC, resonancia, centellograma. ¿Y en qué momento y con qué frecuencia se deberá tomar estas imágenes? Son las 3 principales preguntas que radar nos lleva a razonar. Veamos acá la primera respuesta. ¿A quién le vamos a hacer? Decíamos acá, ¿quién debe someterse a una exploración de imagen? Claramente, para nosotros evaluar de forma inicial a un paciente, saber que de forma inicial este paciente no tenía lesiones, tenemos que hacer una identificación temprana de la enfermedad metastásica. Paciente nuevo diagnóstico con alto riesgo o riesgo intermedio de progresar deben de tener un scan. Aquí queda claro, ¿verdad? Quienes son positivos con más de 2 lesiones y que tengan PSA por arriba de 10, un Gleason score igual a 7 o enfermedad palpable, estas personas deben de realizarse un scan. Los pacientes que tengan una progresión bioquímica, o sea, aquellos pacientes que ya fueron tratados por cirugía en hormonoterapia y que el PSA empiece a incrementar, se debe hacer un primer scan. ¿Para qué? Para evaluar al paciente, y tenemos 2 brazos. Si el scan es negativo, el segundo scan lo vamos a hacer hasta que el PSA vuelva a incrementar arriba de 20. O bien cumpla criterios para castración resistente. Si el paciente no era metastásico, pero es castración resistente, o sea, PSA elevado con testosterona por debajo de 50, el primer scan lo vamos a hacer cuando el PSA tenga más de 2. Y si este primer scan es negativo, un segundo scan se va a hacer cuando el PSA sea más de 5. O bien cumpla criterios igual para castración resistente. ¿Cuáles van a ser los criterios para elegir el método y la frecuencia? 1. No escanear a pacientes recién diagnosticados que tengan enfermedad de bajo riesgo, o sea, los que estén localizados. Se recomienda realizar una exploración antes de cambiar la terapia para establecer una nueva línea de tratamiento. O sea, si yo estoy sospechando que un paciente progresa bioquímica o radiológicamente, debo de evaluar al paciente previo antes de cambiar el tratamiento. ¿Cuál van a ser ese tratamiento? Centellograma óseo por excelencia, por eso está de primero. ¿Por qué centellograma óseo? Recuerden, el 90% de las metástasis en el paciente con cáncer de próstata están en el hueso. Posterior,
abdomen, pelvis y tomografía de tórax van a ser evaluadas si hay sospecha de metástasis en estos tipos de órganos. Y los rayos X regulares, como el MRI, aquí disculpen, aquí es el PET scan, solo si es necesario. Cuando se refiere solo que es necesario, ¿qué significa? Si el centellograma óseo es negativo, si la tomografía de abdomen, pelvis y tórax es negativa, y ustedes tienen a un paciente con un PSA que sigue incrementándose, aquí cobra relevancia la resonancia magnética multiparamétrica y el PET scan, buscando enfermedad oligometastásica. Esto lo voy a pasar, ¿verdad? En su momento es para que sepan más o menos cómo se trata el paciente de acuerdo al riesgo. No lo voy a tocar, no es objetivo de la presentación. Me voy a detener únicamente acá. Cuando ya el paciente pasa de un paciente nuevo diagnóstico, cáncer de próstata, en tratamiento local, ya sea con cirugía, con radioterapia, más o menos terapia hormonal, el 80% de ello se controla, pero posterior empieza nuevamente a la progresión bioquímica. En este momento se hace necesario el útil, la terapia de privación con andrógeno o el IGAR, ¿verdad? Para que lo comprendan mejor. Y posterior esto tiende a mejorar. Sin embargo, en este momento de acá, el paciente vuelve a progresar con el PSA, manteniéndose castrado, y entramos a la fase famosa de la resistencia a la castración. De acá para acá, ustedes pueden ver, ocupa prácticamente cerca del 65% de todos los casos, entre no metastásico y metastásico. Todo esto porque una de las preguntas que hicimos en el entrenamiento anterior iba basada en qué es la castración resistente. No podemos avanzar a seguir tratando a los pacientes si no sabemos cómo se define una castración resistente. No voy a decir nombres que conte, pero recuerden, de todos los que están presentes, apenas 3 o 4 contestaron muy bien esta pregunta. Y les voy a hacer el llamado, ¿verdad?, a la reflexión de que nosotros necesitamos manejar muy bien el concepto de castración resistente, porque todos los productos hasta el momento que estamos evaluando están dirigidos en este cuadro de acá. Prevail, Affirm, el Prosper para el M0, todos ellos están dirigidos al paciente con fase castración resistente. Preguntas hasta el momento. Vamos a entrar a este tema, que son 2 láminas cortas, pero quiero que quedemos claros de la guía radar. Chicos, por favor, participemos. Si hay alguna duda con radar, la verdad que, perdona Antonio, que te robo 2 minutos para hacer esta intervención. Claro, Ibe. Cuando nosotros hicimos la evaluación sorpresa en reunión de ciclo, la idea de verdad no era incomodar a nadie, pero sí todo eso nos dio muchos insights para generar un material que es esto, ¿verdad? Entonces este es el primer paso, ya ustedes van a ver los siguientes. Y la empresa nos necesita bien sólidos, pero así expertos, nivel, ¿qué te dijeran? A CNSCN 1A, porque realmente tenemos un producto que está en franco crecimiento y todavía a estas alturas, 3 años después de tener nosotros las terapias, tenemos algunas dudas con algo tan básico como es el diagnóstico. Así que yo sí les digo que aprovechemos al máximo y por favor participemos en este tiempo que nos está regalando Estuardo y Antonio. Antonio, yo sí te tengo una pregunta. Sé que existe ya una tercera versión de radar. De hecho, acaban de mandar un material de eso. ¿Tú me puedes comentar qué fue básicamente lo que se modificó o se agregó en esta tercera versión de radar que no estaba en las anteriores? Lo he ido tocando, pero te lo voy a comentar acá. Por ejemplo, acá, los criterios de elegibilidad y frecuencia del escaneo. Antiguamente no escaneábamos a los pacientes recién diagnosticados, o sea, al bajo riesgo.
Ahora Radar dice sí se escanean a todos los pacientes. En Radar 3 y en Radar 1 todavía. Esto es de Radar 1 y 2, de hecho, porque en el 2 todavía no se escaneaban al bajo riesgo. Sí. Ahora sí se están escaneando los bajos riesgos, por eso es que inicialmente yo les comenté acá de que el paciente se debe, ya esto es del Radar 3, la gamografía ósea se estaría en riesgo intermedio y alto. Sí. ¿Vale? Y la multiparamétrica para el bajo riesgo localmente avanzado. Esas se las voy a reactualizar, no se las toco porque, como les digo, algo que es reciente, nada muy reciente, ¿vale? Pero el resto prácticamente se mantiene igual. ¿Qué otra cosa cambió, Ibis? Hola. ¿Qué otra cosa cambió, Ibis? Ajá. Esa gráfica. ¿Me escuchás? Las modalidades de la imagen, en el orden en el que está aquí establecido, el centello sigue de primero, pero ahora, en vez de ser abdomen pelvis y TAC, es resonancia magnética multiparamétrica. O sea, incorporaron nuevas tecnologías que no necesariamente están en nuestra región disponibles, pero Radar las incorpora, digamos, ese sería el cambio de 3 al 1, digamos. Sí, pero de hecho la resonancia magnética multiparamétrica, más que una tecnología, es un sistema de lectura. Y esto, pues, se hace evidente su uso porque está disponible casi en todas las unidades, al menos de Seguro Social, y se hace más fácil para el momento de evaluarlo, porque lo tienen casi todo. Perfecto, perfecto. Pues para nosotros es importante tenerlo claro, ¿verdad, Antonio? Para que vean ellos que ese material que nosotros llevamos de Radar, pues es totalmente aplicable a las instituciones y que ellos pueden hacer una búsqueda más profunda de pacientes. Así es. Tengo una pregunta. José Luis o Hugo, no sé quién era. Diego. Ah, Diego. Luis Diego. Dieguito. Conocido en el bajo mundo como Juan Diego. Diego, ajá, Juan. Dime. Mira, un paciente de 80 y tantos años. Ajá. Estaba con Lucrin. Estaba más o menos controlado, el PSA normal, etcétera. Se pasó a Eligar de 45. Las últimas mediciones determinan que tiene un PSA de 11. Ajá. La anterior medición era 9. Vale. Pero lo que más me llama la atención es que le sube mucho la testosterona. Le sube de 29 a 82 y resto. Vale. ¿No se suprimió? Pareciera que no, ¿verdad? Pero, o sea, lo que me no se suprimió. Sí, no, porque eso se puede marcar en un escape. En un escape. Acetato de leoprolide a las 2 semanas, la testosterona ya está por debajo de 50. Y acordate, 90% por debajo de 20. ¿Ya? Entonces, si se subió la testosterona y el PSA eleva, con esta primera dosis no debería estar sucediendo, porque es nada más una continuación de supresión. Exacto. ¿Qué escenario es ese? Entonces, ¿qué procede? Entonces, mira, lo primero es pensar que es un escape bioquímico. Nada fuera de lo común. Ya sabes que se pueden ver casos en cualquiera de las moléculas. Siguiente, ¿cuándo hiciste ese control? Ese control se lo hicieron hace, no sé, una semana, 2 semanas. A ver, 1 semana, 2 semanas de aplicada la inyección. No. Después de, por lo menos, que unos 3, 4 meses después de aplicada la inyección. No. Entonces, eso es un escape bioquímico. Hay que evaluarlo actualmente. A las 2 semanas tuvieron que haber evaluado. Si seguía con una testosterona elevada, eso es una falla al tratamiento y tiene que cambiar de molécula. Ahí no hay vuelta de hoja. Una intervención. Luis Diego, yo digo que en este caso, y así avanzamos, y así también de paso y ganamos un espacio, si me imagino que es paciente de urólogo, ¿verdad? Lo pones en contacto con Antonio y por ahí podrían ver el caso juntos, si podía ser un paciente para Eligar o Antonio orientar al urólogo, porque también la idea del rol del MSL
es no necesariamente también estar dando toda la parte educativa, sino, si no me equivoco, Antonio, tú me corriges, acompañar a los médicos en estos casos donde ellos tienen dudas así tan específicas y que a nosotros nos dan la oportunidad con nuestras terapias también, ¿verdad? Claro, no, y está bien la intervención porque, a ver, Diego, si te sigo la corriente del juego, ¿verdad? Es qué hacerle en el contexto de que este paciente, te voy a poner el ejemplo de esta forma, si a las 2 semanas sigue con la testosterona elevada y con el PSA elevando, ¿qué hacer? Pues qué hacer, hay que evaluarlo a ese paciente, porque significa que tiene una alta carga de enfermedad, tiene un alto volumen de enfermedad en alguna parte, ¿ya? Y esto lo vamos a lograr a través de las guías radar, evidentemente, buscando dónde está esta lesión. Generalmente las de hígado, que son las que más van muy mal de hecho, y pulmón, pero hay que buscarlas, pues como te digo, si fuera el caso. Ahí la recomendación sería ya que pasara a un oncólogo mejor, ¿verdad? Obvio, no, ya de entrada tiene que estar viéndole el oncólogo, ¿no? Sí, es que ahorita sí. Sí, de entrada, en este caso no puede estar solo con el uro. Sí, vale. Pues bueno, si no hay más intervenciones, voy a entrar a la definición de castración resistente, que para mí realmente es el pilar fundamental de esta charla, de esta mini charla. Tened en claro de que cuando hablamos de castración resistente, me voy a regresar a mi cuadrito que me gusta, un castración resistente es un paciente que va mal, que aumenta los costos, ¿verdad? Para todas las instituciones. No es lo mismo tratar a un paciente en esta fase que en esta fase. Aquí va mal y es más caro. Y aparte de esto, el castración resistente, para llamarse resistente a la castración, debió haber recibido ¿qué? Terapia con deprivación de andrógeno. O tener un tratamiento local que lo haya llevado a castración quirúrgica. Si el paciente cumple previamente esos criterios, entonces castración resistente se refiere a nivel de testosterona por debajo de 50 y que el paciente esté recibiendo ADT o tenga castración quirúrgica, y 2, que pese a que tiene todavía el ADT, la castración quirúrgica, el PSA empiece a elevarse. Esta elevación se tiene que constatar a través de la siguiente forma: 3 elevaciones consecutivas del PSA con al menos una semana de diferencia entre cada PSA y con resultado en 2 incrementos del 50% por encima del nadir. El nadir se refiere al PSA que el paciente tenía inicialmente. Si era indetectable, pues a ese indetectable. Si tenía 0.1, pues a ese 0.1 se refiere. O bien que tenga un PSA brusco mayor de 2. Esto con respecto a la progresión bioquímica. Pero también el paciente puede tener progresión radiológica. La progresión radiológica se define como la aparición de 2 o más lesiones nuevas en una gamografía ósea o una lesión de tejidos blandos, que se refiere a ganglios, o bien en tejidos sólidos como es cerebro, pulmón e hígado, utilizando los criterios RECIST. Ya esto es algo meramente radiológico. Entonces, si cumple los 2 primeros criterios, el paciente es un castración resistente. Si cumple progresión radiológica, el paciente es castración resistente, metastásico si tiene lesiones. Si no tiene lesiones, no metastásico. Que es lo que este cuadrito encierra. Metastásico, casi el 75-80% de todos los casos. No metastásico, un 20% más o menos de todos los casos. ¿Ok? Linet, ¿estás ahí? Linet. Dígame, doctor. Linet, dígame. Repasemos una vez más esta definición. ¿Qué entendés por progresión bioquímica? Bueno, progresión bioquímica es cuando el paciente está por niveles de castración, ¿verdad? Dentro del rango, por ejemplo, con una terapia de deprivación androgénica,
y está con los niveles por debajo de castración de 50 Ng. Vale. ¿Qué entender de esta definición de progresión química? Discúlpeme, sí. Ajá. Para progresión química es que el paciente, ¿verdad? Aún estando con terapia de privación androgénica, ¿verdad? Aún estando con la terapia para mantenerlo con los niveles de castración, sigue aumentando el PSA. Vale. Yo pregunto, ¿esta definición de acá a ustedes les queda clara? Esta definición de acá, de progresión bioquímica, ¿les queda clara? Sí, clarita. Ajá. Daniel, ¿estás ahí, Daniel de Salvador? Daniel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Vale, sí, Daniel. Sí, sí. ¿Lo tenés claro? ¿Lo tenés bien captado eso? Prácticamente están hablando acá de que si tiene... Doctor, también se considera si el PSA se duplica, ¿verdad? Se duplica, doble time. De 50%. Sí. ¿Qué pasa? Por eso les digo, claro, ¿lo entienden bien o no lo entienden? Lo podemos explicar de varias formas. Si en un mes, yo les voy a poner un mes, ustedes le mandan la primera semana al paciente y tiene un PSA inicial, el inicial de él, el nadir, era de 0.8. Ese es su inicial. A la semana llega a la consulta y tiene un PSA de 0.10. A la siguiente semana, segunda semana de ese mismo mes, tiene el paciente un PSA de 1. Tercera semana, tiene un PSA de 1.4. Este paciente, en esas 3 semanas, cumplió con esta definición. Sí. ¿Quién dijo sí? Yo. ¿Quién es yo? Juan Diego. Ah, vale, Diego, que hay tantos acá. Vale, ¿cumple con la definición o no? Sí, porque de punto 8 a punto 4 se duplicó prácticamente. Vale, muy bien. ¿Y qué significa entonces? De que ustedes tienen que cerciorarse que realmente el clínico haga este esquema de las 3 evaluaciones con la semana de diferencia. Antonio, Diga. en el caso que dice Juan Diego, no importa que no ha llegado a un valor mayor de 2 del PSA. Oí lo que dice la definición. 3 Sí, elevaciones consecutivas si tu nadir inicial estaba indetectable o lo que tuvieras por debajo de 2. Ah, perfecto. O que tengas un PSA más de 2. El paciente que tiene, y por eso les preguntaba si entienden la definición, si el paciente estaba indetectable y empieza el PSA a subir y cumple esta definición, ese paciente tiene algo. Lo que pasa es que es un paciente que está progresando lentamente. El paciente que les progresa de un solo con más de 2, 15, 20, 30 o miles, es el paciente que tiene alta carga de enfermedad. Pero cumple siempre la definición. ¿Ok? Pasemos a progresión radiológica. ¿Entienden a qué se refiere progresión radiológica cuando aparecen de 2 o más lesiones nuevas? Esta palabra de acá, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si, o sea, que eran lesiones que no tenía al inicio del tratamiento. Vale. ¿Y cómo vas a saber que no las tenía al inicio si no le hacen gamografía al paciente? Pues tenías que haberle hecho, ¿no? Vale. Diego, ¿sabes por qué te digo eso, no? Porque cada vez que me llaman ustedes, siempre yo les pregunto esto y nunca, al menos hasta el momento, he tenido una respuesta positiva de que me digan que el paciente realmente tenía una gamografía blanca. Por eso es importante que las guías radar actuales hablan de que el paciente que tiene un riesgo intermedio a alto debe de tener una gamografía en el momento 0. Si aquí no había nada y aquí yo le hago un control, yo me puedo dar el lujo de comparar esta
con esta. Y entonces yo puedo hablar claramente de progresión. No me habías preguntado a mí. No, a ti no he tenido casos todavía. Vale. Nicaragua, ¿estamos claros con la definición? Fabio, ¿estás por ahí, Fabio? ¿Fabricio? Sí, estoy claro. Vale. Sí, bien. Perfecto. Vale, Fabricio. Ok. Pregunta hasta acá. Aquí ya vamos a acabar, que solo nos falta nada más esa. ¿Preguntas hasta acá? Yo sigo teniendo preguntas de pacientes ese que te comenté, pero lo hablamos. Esa me la dejas aparte si quieres, no pasa nada. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes definan la castración resistente? Aquí lo tenemos, que el paciente puede evolucionar de un no metastásico siendo castración resistente a metastásico. Actualmente podemos tratarlo teniendo o no teniendo metástasis, ¿vale? Tenemos 3 ensayos para el metastásico y un ensayo para el no metastásico. Pregunta hasta acá. Carla. No, Antonio, voy a esperar a tomar el entrenamiento básico con la doctora. Sí, porque es que aquí estamos bastante... Estoy clara de que son los días radar y yo ahorita no estoy como muy enganchada con todo eso. Vale. Entonces necesito como más básico. Está bien que lo escuché, sí, porque ya en su momento, cuando te toque cada una de las cosas, pues ya lo vas a entender cómo es que van entrando. De hecho, creo que eso te lo voy a dar yo, lo de los ensayos, pero está bien que lo escuché, y si no cualquier cosa, pues hacemos un one-to-one. Vale. El resto de los muchachos, preguntas hasta acá. Conceptualizando o resumiendo, las guías radar nos van a ayudar. ¿Quién me habla? Jessica. Dígame. Una pregunta del paciente con castración resistente. Sí, Eric. ¿El paciente tiene que tener la progresión bioquímica y la progresión radiológica los dos juntos o puede ser una de las dos para que sea castración resistente? Para que sea castración resistente debe de tener, oigan, nivel de testosterona suprimido, progresión bioquímica y para ser metastásico o no metastásico ya dependerá de esta evaluación. ¿Ok? Ok, perfecto. Lo que no puede faltar es nivel de testosterona, progresión bioquímica. Okay. Gracias. Muy bien. Conceptualizando, muchachos. ¿Por qué las guías radar son importantes? Porque para la definición del paciente que tiene metastasis, castración resistente, está ingresado que debe de tener una evaluación. ¿Por qué es importante? Porque debemos de calificar al paciente como metastásico y no metastásico. Y ya le decía antes, ¿verdad? A la compañera, que es necesario para saber esto el estudio de imagen. ¿Qué estudio de imagen es el que van a elegir los médicos? Es lo que nosotros vamos a tratar de ayudar. Esta parte, como yo siempre les digo a ustedes, déjenmela un poquito más a mí, ¿verdad? Ustedes pueden nada más indagar en que si el paciente, cuando pasa de acá para acá, realmente tiene un estudio que les esté diciendo si el paciente tiene metástasis o no tiene metástasis y es resistente a la castración. Antonio, una buena noticia. Ya tenemos Prosper en todos los países, exceptuando Panamá y Costa Rica, pero ya hay Prosper para todos los demás. Pues miren, qué bueno. Eso nos ayuda a que podamos iniciar, ¿verdad? Iniciar a trabajar este pedacito de acá, que es el no metastásico, castración resistente, donde vamos a enfocar, de hecho, las guías radar de forma inicial. ¿Por qué? Porque este gran universo del 100%, que yo calculo un 80-75% de metastásico, realmente ver si tenemos oportunidad de meter Prosper acá. Porque Prosper acá es para el paciente no metastásico. ¿Ok? Entonces, guías radar para la detección precoz y oportuna
del paciente que tiene metástasis y del que no tiene metástasis. ¿Qué tipo de estudio? Centellograma infaltable, ¿vale? Eso es lo que más les voy a pedir. Centellograma, que todos los pacientes logren tener. ¿Preguntas? Pregunten ahora que en la evaluación no voy a estar, ¿eh? Hola Antonio, te habla Erna. Quería comentarte, en realidad las guías radar es como para tener entre los médicos pues un concepto teórico, ya que algunos de los exámenes realmente no todos están disponibles para la población asegurada. Vale. ¿Te crees que me regrese acá para que más o menos yo les conceptualice, ya ahora que conozco a todos los países? Centellograma está por el programa, pero la mayor parte se hace como muy largo el proceso para que te den un centellograma. Tomografía casi todos tienen, pero únicamente va a ser útil para las metástasis sólidas. Y la resonancia magnética multiparamétrica, esta sí está disponible en casi todos los seguros. Exacto. Vale, entonces, sí, yo les voy a decir, trabajemos esto siempre, porque esta es body total, mientras que esta es dirigida a donde están las lesiones. Trabajemos esta. Las otras dos, ya déjenmelas al trabajo para cada uno de los pacientes, porque es más que todo para definir al paciente un poco mejor. ¿Vale? Pero recuerden, no me interesa tanto esta parte de acá, porque el paciente, si yo tengo un centello positivo, como dice la definición, más de 2 lesiones nuevas en gammagrafía ósea, yo ya la tengo, ya la hicimos. Y esto de acá se nos hace útil cuando el paciente tiene todo esto de acá y no le encontramos nada aquí. ¿Ok? Entonces, pero ya eso es algo más como puntual. Lo interesante es, tenemos centellograma, pues hagamos el centellograma. Edna. Sí, así mismo Antonio, exactamente, o sea, con lo que ellos tienen es lo que van evaluando. Sí. Sí, gracias. Ahora, Edna, solo para ayudarte un poquito ahí, ¿qué es de relevancia? Yo no hago diferencia, ¿verdad? Que conste. Hay urólogos que son top, que son muy buenos, que ellos saben lo que tienen que hacer, pero hay otros que están un poquito más acá y hay que irlos dirigiendo, y para eso nos sirven las guías radar, para que esos urólogos un poquito ahí que no nos ayudan en esta parte, nosotros les ayudemos y los logramos dirigir a que utilicen las guías radar para que el paciente esté mejor evaluado. ¿Ok? Ese es uno de los puntos también básicos de la guía radar. ¿Alguien más? ¿Tenemos más preguntas, Hola. chicos? Honduras, ya llegó la Celestita. Antonio, Andrea de Guatemala te saluda. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, bien, gracias. Una pregunta, Antonio, respecto a los cambios de las guías radar. Hay algo importante, según lo que le decías a Ibis, porque en la diapositiva, perdón, no me queda claro el cambio y si es importante que nosotros lo sepamos para manejarlo, incluso para la evaluación también, ¿verdad? Sí. El momento de hacer el centellograma en la detección del paciente bajo riesgo. ¿Me escuchás? Sí. Uno de los cambios más importantes es al paciente que está en riesgo intermedio a alto, ese paciente debe tener un centellograma inicial. Vale, antes solo se pedía al alto riesgo, ahora es intermedio y alto riesgo. De todas formas, si ustedes gustan, Ibis, y si te es de utilidad, les puedo hacer un resumen de las guías radar y te lo envío a ti y tú se lo envías a cada uno de los muchachos. De los puntos más importantes de los nuevos cambios. ¿Te parece, Ibis? Perdón, Antonio, no te escuché ahorita. Es que los muchachos, me preguntaba Andrea de Guatemala, que de los puntos relevantes de las guías radar, lo que ha cambiado. Le digo de que te puedo hacer un resumen de lo más relevante, te lo envío a ti y tú se lo envías a ellos. Gracias. Que les quede como una tableta.
Sí, fíjate que de hecho quiero revisar contigo la última versión que nos mandó HQ Radar, que son las más recientes, pero en términos generales, y no sé si tú coincidís conmigo, Antonio, mi recomendación para todos sería, no nos hagamos bolas con radar. Radar lo que nos va a ayudar es sacar al urólogo de su zona de confort, de no ver más paciente metastásico. Las instituciones tienen el recurso, las instituciones tienen el equipo, lo que ellos tienen que tener es el tiempo y la disponibilidad para detectar nuevos metastásicos y apoyarnos mucho contigo para que desde el punto de vista de un clínico, de un oncólogo, ellos vean que hay chance de visualizar más paciente metastásico que se beneficie con estas terapias. Pero no, digamos, no vamos a complicarnos mucho con radar, pienso yo, ¿verdad? No sé, Antonio, ¿qué claro. Mira, es lo que les decía a ustedes. Lo que me interesa a mí es que a estos médicos no tan top, es con este cuadrito enfocarlos. ¿Qué paciente necesita el estudio en qué momento? Para identificar lo que dice radar, tempranamente. Esto es lo que nos interesa a nosotros, la identificación temprana. En cualquiera de sus momentos, nuevo diagnóstico, recurrencia bioquímica o que tenga castración resistente M0. Son los 3 pilares donde nos vamos a basar, ¿vale? Esto incluye primer escaneo y los escaneos posteriores. Ya está. ¿Ok? Que son las 3 preguntas anteriores. Recuerden, ¿quién, cuál y en qué momento? Ya está, eso es todo. ¿Sí? Claro que si le gusta radar, nos podemos extender un montón. ¿Más preguntas? Seguimos, Antonio. No, ya he terminado. Acuérdate que este es el mini training. Guía radar, definición de castración resistente. El siguiente tema, que ya le tocará en la según lo que miren ahí en la agenda que les pasó Ibis, ya vamos a caer al siguiente paso de acá, ¿verdad? Que son los tratamientos anti-rain y Prevail, si no me equivoco. Sí, es correcto. Bueno, no sé si hay más dudas específicamente con radar, chicos. Si no, yo les quiero comentar un poquito Antonio, pronto les comentamos la dinámica del examen, repasar un poquito cómo va a estar el programa de actividades brevemente para que vean qué hay de aquí a fin de año. Solo lo estoy buscando para enseñárselo. Yo aquí lo tengo, el programa abierto, pero no sé cómo poner para proyectarlo. Espérame, yo aquí lo tengo porque me lo mandaron. Acá. Ese lo comunicó Estuardo. Tiene que estar de Estuardo, el programa completo. Esta es esta. Si quieres yo te lo mando ahora. Si quieres mandármelo, porque yo por allá que estaba. Ok, ahora mismo te lo mando, Martínez. Listo, ya está enviado. Vale, pues ya lo reviso. Okay. A ver, hoy vamos, si me permitís un minuto, Antonio, yo les comento un poquito y tú les comentás cómo va a ser la dinámica del examen, que es lo que ustedes prepararon con Estuardo, ¿verdad? Chicos, tenemos una capacitación mensual de aquí hasta el mes de febrero, ¿verdad? Eso es lo que se planificó. Entonces, hoy tenemos la primera, la siguiente será el 7 de octubre. Como nosotros pensamos con Estuardo y Antonio era enviarles a ustedes con más o menos un par de días o unos 3, 4 días de antelación el material, ¿verdad? Y luego pues ya el día de la capacitación repasar el material de ese tema específico
y una semana después aproximadamente tener una evaluación que ya Antonio les va a explicar cuál es la dinámica. Entonces, para esta primer training que es radar, tenemos en el Excel que ustedes recibieron en la parte de abajo, a partir de la línea 12, ahí dice la calendarización de las evaluaciones. Entonces tenemos la evaluación de radar y de perfil de paciente CRPC para el lunes 16 de septiembre. Luego el siguiente, el training segundo que tendremos es en 7 de octubre de Terrain. Y luego el 10 de octubre va a ser la evaluación. El tercero tenemos 4 de noviembre que nos vamos a centrar en los pivotales nuestros y de AVI y la comparación entre ellos que va a ser el 7 de noviembre y la evaluación el 11 de noviembre. Y en el mismo mes de noviembre, pues vamos a traer a todo el equipo acá para que tengamos de forma presencial el training de Prosper, que ya lo tenemos en la mayoría de países, ¿verdad? Entonces vamos a tener training de Prosper y un taller de roleplay con Estuardo Lobos. Y con eso cerramos este año. Luego está programado para enero una capacitación de Spartan, comparándolo con Prosper, y luego pues ya hablaremos de la data que haya de daralutamida para la convención de ventas que se proyecta para febrero. Entonces ese es el plan para que ustedes también en el Excel que recibieron no vayan a dejar pasar por alto las fechas de las evaluaciones que ahí están, ¿verdad? Y bueno, Antonio, tú les comentas cómo es la dinámica. Sí. Pues bueno, miran la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Es el mismo cuadrito que les estaba hablando Ivy. Lo importante, como le digo, es no esperen como la última vez del ciclo doble, que fue inmenso y no me dio tiempo de terminar. Son micro training. Son los temas más importantes donde ustedes en evaluación pues no salieron tan bien y que queremos pues obviamente enfocarnos